Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Pues vamos a empezar esta clase con Gibran, la mirada mágica. Va a ser una introducción y ponernos en contexto de algo que vamos a ver en nuestro curso de Tantra durante 7 meses. Entonces, pues los dejo con Gibran. Bienvenido, Gibran, y pues el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Estoy poniendo la presentación. Ahora comienzo. Ok. ¿Se ve la presentación? Muy bien, ¿me escucho y me veo bien? Si alguien... Ok, Sí, muchas todo gracias. correcto. Pues gracias, Pablo. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase, que es como, literalmente como lo dice el título, es una clase que pretende hacer un acercamiento al Tantra Shaivista, una especie de panorama general muy sintetizado y muy resumido, o para quien esté interesado en el tema y particularmente para las personas que estén interesadas también en el seminario, en el diplomado que se va a abrir pronto en San Luis Potosí de forma presencial de Tantra Shaivista no dual. Esta clase me parece importante un poco porque como algunas y algunos de ustedes saben bien, porque han estado en otros espacios, en otras clases, etcétera, conmigo, hay mucha confusión en general alrededor de lo que es la espiritualidad y particularmente con el tema del Tantra, ¿no? Que es un tema, digamos, atractivo y no sé, como que despierta mucho interés en la gente, pero muchas veces por razones, eh, no diría equivocadas, pero sí muy alejadas de lo que en realidad es el Tantra como tradición o escuela espiritual. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de esto. eh, y bueno, escogí este título, La mirada mágica, un acercamiento al Tantra Shaivista, y ya verán por qué escogí este título. El primer punto con el que quiero comenzar es diferenciar lo que es el Tantra y el Neo-Tantra. ¿Okay? Usualmente el Neo-Tantra es un término que se usa en su mayoría en círculos académicos, en círculos en donde se estudian religiones del sur de Asia y particularmente donde se estudia el Tantra. Y aquí puse eh, una descripción muy breve. ¿Qué es el Neotantra? Es un conjunto de escuelas o movimientos modernos, estoy hablando del siglo XX y del siglo XXI, cuando digo modernos, que se autodenominan tántricos. Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, las escuelas o los movimientos o los espacios de Neotantra no se nombran a sí mismos Neotantra. Se comparten, se expresan, se publican a todos como escuelas, movimientos, clases, talleres tántricos. Entonces, bueno, se autodenominan tántricos. Algunas veces sí adoptan elementos teóricos ¿no? y o prácticos del tantra o del yoga, otras veces no. Muchas de las escuelas, muchos de los espacios de neotantra hacen un gran énfasis en la sexualidad. Y esa es la razón por la cual en Occidente en general se cree que el tantra es sexualidad o sexualidad sagrada o sexualidad yógica o sexualidad trascendental, lo que sea. Y claro, la mayoría de las personas no ubican el neotantra como esto, sino al tantra. De hecho, estas imágenes que puse a la derecha, que ahorita voy a hablar un poquillo de ellas, las encontré solamente poniendo en Google tantra imágenes, y esto me salió. Parte de lo que me salió es esto que les pongo a la derecha. Entonces vean, la primera imagen, Tantric Sex. Y hasta abajo, bueno, no se alcanza a ver bien, pero dice More Sex, More Fun, Book Club. O sea, más sexo, más diversión,
eh, como del club de libros donde hay más sexo y más diversión. Luego hay otra imagen donde está ahí una persona como haciéndole masajito, ¿no? Un hombre a una chava, porque muchas veces en estos espacios de neotantra, eh, una de las técnicas más populares es el masaje tántrico, ¿ok? Que es un masaje erótico, básicamente. A veces con cosas de visualizaciones y respiraciones, y ya por eso digamos, adquiere este saborcito aparentemente espiritual, ¿no? Otra imagen que encontré aquí es Tantra, sexualidad sagrada, ilustrado, para que te lo compres, para que te emociones y te lo compres. O sea, no nomás es contado, está ilustrado. Y bueno, esa es la visión en general del Tantra en Occidente, en los círculos académicos le llaman Neotantra. Tengo que decir algo aquí importante. No todas las expresiones de Neotantra tienen este súper énfasis en la sexualidad, pero la gran mayoría sí. De todas las escuelas de Neotantra, sea con este énfasis en la sexualidad o no, hay algunas que no por ser Neotantra son malas o falsas o no tienen un trabajo interno espiritual. Algunas sí lo tienen. De hecho, por ejemplo, toda la enseñanza de Osho y la tradición de Osho se clasifica como Neotantra. Y al menos para mí, de forma personal, Osho fue y su enseñanza es una enseñanza seria, muy, muy profunda, que independientemente de todo el chisme que hay alrededor de su movimiento, creo que puede beneficiar mucho a las personas y puede ser un camino de liberación. Muchos otros espacios de Neotantra no solo no son espacios de crecimiento y desarrollo espiritual, sino que ni siquiera traen un beneficio, ¿no? A las personas son cuestiones sexosas que usan la palabra tantra y esta onda como espirituosa para atraer gente, ¿no? Con este morbo sexual, espiritual. La parte de la sexualidad no es que sea mala o que al menos personalmente me escandalice o diga, ay, eso no es, pero el problema de este tipo de acercamiento a la sexualidad y a la espiritualidad es que es muy limitante. Puede crear mucha confusión, puede crear una idea falsa de crecimiento personal y además no está permitiendo que las personas accedan a un mundo de crecimiento muchísimo más vasto a nivel teórico, a nivel filosófico y a nivel práctico. O sea, se están quedando con una visión reducida, deformada y limitada de lo que es el camino espiritual y particularmente el camino tántrico, el camino espiritual tántrico. Entonces, para mí es el problema, no todo lo demás, ¿no? Sino que todo este ruido que hay alrededor del neotantra no deja ver lo que el tantra puede aportar, que ya veremos ahora, es muy valioso para los seres humanos en general, para el momento que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, bueno, este es el neotantra, que usualmente es lo que se cree que es el tantra, y acá tenemos el tantra. ¿Qué es el tantra? Que a veces se puede llamar el tantra clásico en círculos académicos o el tantra tradicional. Bueno, lo que escribí aquí es, el Tantra es un conjunto de tradiciones y escuelas, no es una escuela o una tradición, son muchas, ¿de acuerdo? Y podemos estar hablando de cientos o decenas de escuelas tántricas, eh, solamente del Tantra hindú, ¿de acuerdo? El Tantra que se desarrolla y florece dentro de India, porque hay otras expresiones tántricas de otros lugares y con otras connotaciones espirituales, religiosas y culturales, como el Tantra budista o el Tantra eh, chino, japonés, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que aquí me voy a centrar, porque de eso es el programa de Tantra que vamos a estar compartiendo en San Luis Potosí a partir de diciembre, en el Tantra hinduista. A veces se le conoce como Tantra Shaivista, pero en realidad el Tantra hindú no solo tiene la expresión Shaivista, hay muchos tipos de Tantra hindú, pero ahorita no me voy a meter en eso. Entonces, el Tantra es un conjunto de tradiciones y escuelas espirituales que tienen como objetivo último la liberación espiritual o el despertar. No que sientas más rico o más cosquillitas cuando tienes relaciones sexuales, no que te aprendas trucos para que tu vida sexual sea menos aburrida, no que aprendas meditaciones muy locas para que te sientas más, hacer más chamán acerca de la Pachamama y esas cosas. Es un camino de liberación y desarrollo espiritual. Ese es el Tantra clásico. En estas escuelas se busca que
la o el practicante obtenga las herramientas teóricas, es decir, la visión, y prácticas, las técnicas, para abrir su corazón y expandir su conciencia. En última instancia, expresado de una forma, pienso yo, sencilla, el objetivo del camino tántrico es abrir tu corazón y expandir tu conciencia, independientemente del elemento sexual, si está o no está. No, no importa eso. El punto es que abras tu corazón y expandas tu conciencia. Pues bueno, esa es la diferencia entre Tantra y Neotantra. Hay algunas escuelas de Neotantra que tienen estos elementos, eso no lo voy a negar. El Neotantra no es necesariamente algo malo o algo falso o algo que no es. Muchas veces sí, pero hay otras veces que no. El asunto del Neotantra es que muchas veces se presenta como un Tantra tradicional, clásico, etcétera, con un súper énfasis en la sexualidad, y eso sí no es adecuado, eso sí no es correcto. Ok, pero bueno, nosotros esta noche vamos a centrarnos en el Tantra, no en el Neotantra. Quería hacer esa diferencia un poco para saber de qué vamos a hablar hoy y de lo que vamos a trabajar y a ver en el diplomado, ¿no? El Tantra clásico. Cuando yo digo el Tantra clásico, me refiero al Tantra que se desarrolla en India más o menos entre el siglo V y el siglo XI, XII de nuestra era o después de Cristo. A eso me refiero con Tantra clásico. Después viene una época del Tantra tradicional que se llama postclásico, que muchas veces nosotros la asociamos más al yoga que al tantra, pero realmente es una expresión tántrica, que es cuando empiezan a aparecer los textos y las escuelas de Hatha Yoga. El Hatha Yoga es una evolución, no necesariamente para mejoría o al revés, para empeorar, simplemente es una transformación de la expresión tántrica clásica. Yo honestamente pienso, pero eso ya es algo personal, que el Tantra clásico es la expresión más alta espiritual que ha habido en India en toda su historia. Eh, Tanto en su expresión hinduista como en su expresión budista. Y su época de oro es más o menos entre el siglo VIII y el siglo XI. Y ya después, que es cuando a nivel social, a nivel de gobierno, el Tantra es aceptado por la cultura y por las castas y por la sociedad hindú, y después deja de ser aceptado. Es un periodo relativamente corto, ¿no? Estamos hablando de 3, 4 siglos, y es cuando el Tantra otra vez empieza a ser marginado, y ahorita vamos a ver por qué es marginado, cuando aparece su expresión más yógica, más física, más de Hatha Yoga, y claro, esta expresión tiene una mezcla de otro tipo de tradiciones que la hacen una expresión más digerible para la cultura hinduista de ese momento y para la cultura hinduista de hoy. Digamos, hoy en día el Tantra clásico, tradicional, sigue siendo no muy cómodo para la visión hegemónica del gobierno de India y de la sociedad. Pero bueno, vamos a hablar de este Tantra, de la mirada del Tantra. Y bueno, aquí les puse a Morfeo con sus 2 píldoras, porque meterse al Tantra es literalmente de forma voluntaria hacer una transformación radical en tu vida. No romántica, como a veces hablamos de la transformación espiritual en la cultura de nueva era, donde todos hablamos de que la espiritualidad te transforma de forma profunda y eres una persona distinta y etcétera. Y la realidad es que seguimos siendo las mismas personas de siempre, la mayoría de las veces, solamente que un poquito más calmados, un poco menos enojones, dormimos un poco más, comemos un poquito más sano, que nada de eso tiene nada de malo, todo eso está muy bien, pero cuando yo hablo de una transformación espiritual profunda, no me refiero a eso. No me refiero a tener una vida con mayor bienestar o más cómoda o más pacífica o más tranquila. Me refiero a otra cosa que voy a describir ahora. Entonces, el siguiente punto le llamé tu mirada, tu mundo. Y puse tres puntos en esta parte de la exposición de la charla que estoy compartiendo con ustedes. El primero es, y aquí ya me estoy metiendo a la visión del Tantra, particularmente, esto solo lo voy a mencionar para ser muy claro, pero en realidad no es tan importante para esta charla que es muy, muy, muy introductoria. Pero particularmente la visión que les estoy compartiendo es la visión del Tantra Shaivista no dual.
¿ok? Que es un tipo de tantra hindú muy particular que tiene ciertas características que otras escuelas tántricas dentro de la historia del hinduismo no tienen, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter ese detalle, pero lo menciono para que quede claro. En esta escuela, en esta visión, uno de los puntos, uno de la teoría de la filosofía de esta tradición tántrica es que la realidad que experimentamos es creada parcialmente por nosotros. Es decir, lo que nosotros experimentamos como realidad, no lo experimentamos de esa manera porque sea así, sino porque lo vemos así. ¿Ok? Que es algo, es una idea muy popular dentro de la visión espiritual de la nueva era, pero es bastante radical cuando la llevas a sus últimas consecuencias. Y ojo que estoy usando la palabra parcial, no es un solipsismo, digamos, en el que se crea que tú creas toda tu realidad y que toda tu realidad está en tu mente y que con que pienses algo se va a cambiar, ¿no? O sea, si tienes unos zapatos azules, este, o tienes 2 pies y tú dices, quiero tener 5 pies y piensas, no van a aparecer 5 pies así de la nada, no es esta visión un poco ingenua como de coaching espiritual que te dicen que si piensas en algo inmediatamente va a pasar. Es algo mucho más profundo. Lo que quiere decir es que todo lo que experimentas tiene un toque de tu historia personal, tiene un toque de ti. Lo sepas o no lo sepas. Todo lo que tú vives en todo momento a través de tu trabajo, ¿no? Tu espacio laboral, a través de tus relaciones personales, familiares, amistades, pareja, eh, y en general cómo vives la vida, tiene un toque de lo que tú has construido acerca de ti misma y acerca de ti mismo, de lo que tú eres eh, como persona relativa, como ego. Eso es lo que quiere decir el Tantra. Tu realidad tiene un toque de ti, de lo que tú eres, de tu historia personal, de tus influencias. Eh, y es lo que puse en el segundo punto, es decir, en parte el mundo se nos aparece de acuerdo a cómo lo miramos. Nuestra mirada, y es un poco metafórico y literal al mismo tiempo, literalmente lo que vemos, pero no solo lo que vemos con los ojos, sino lo que sentimos y lo que interpretamos y lo que pensamos y lo que escuchamos cuando escuchamos a alguien o escuchamos algo. Toda la experiencia se nos presenta de acuerdo a cómo miramos esa experiencia. ¿De acuerdo? Esa es una visión tántrica que, por cierto, se parece, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo, pero se parece un poco a lo que en el siglo pasado se fue descubriendo en la mecánica cuántica, ¿no? En la mecánica cuántica eh, se descubrió que para hacer experimentos de sistemas físicos, el observador, el experimentador, es importante. ¿Ok? Que el experimento no es independiente a cómo se estructura el experimento. Que hay una dependencia profunda. Y es básicamente lo que dice el Tantra desde hace 1500 años, pero en un sentido mucho más universal, mucho más extendido. Un libro viejito, pero bastante bueno, interesante, que habla de esta relación entre la visión espiritual tántrica, digamos, y la física moderna, es un libro que se llama El Tao de la Física, de Fritjof Capra. Se los recomiendo, es un libro accesible, divulgación, y es muy bonito, es muy interesante en ese aspecto. Y por último punto, o sea, el segundo punto dice, el Tantra te dice que la experiencia, el mundo se te va a parecer de acuerdo a cómo lo miras. Y el tercero es la mirada que usualmente tenemos, la mirada que típicamente usamos, nos limita y nos trae insatisfacción. Es lo que yo llamo la mirada ordinaria, ¿ok? La mirada ordinaria del mundo. Y es básicamente como todos vemos el mundo siempre o casi siempre, ¿de acuerdo? Siempre o casi siempre. Cómo lo interpretamos, cómo lo juzgamos, cómo lo etiquetamos. Esa es la mirada ordinaria del mundo. Eh, y bueno, aquí uno de mis maestros de Tantra, en este caso budista, pero aplica también para el Tantra hindú, una vez dijo algo que a mí me marcó bastante y se los comparto. Él nos dice, en el Tantra, el peor enemigo dentro del camino espiritual es tener una mente ordinaria. En este lenguaje que estamos usando, podríamos decir que en el Tantra, el peor enemigo dentro de un camino espiritual es tener una mirada ordinaria. ¿Por qué? Ahora voy a hablar por qué, ¿no? La mirada ordinaria. Entonces voy a leerles los 2 párrafos que aquí les
les escribí y desarrollo. La mirada ordinaria es la que hemos desarrollado a través de nuestra historia personal, ¿de acuerdo? Es una mirada que hemos construido desde que nacemos, desde la infancia. Por lo tanto, está profundamente influenciada por el entorno en el que crecimos y fuimos educados. Es decir, nuestra mirada en parte también es la mirada de nuestra familia y es la mirada de nuestra sociedad. Es la mirada de nuestro momento histórico también. Cómo vemos el mundo no es igual que cómo un alemán del siglo XV veía el mundo, ¿de acuerdo? O alguien, un europeo del siglo XII, en donde se seguía pensando que la Tierra era plana, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay algunos que hoy en día siguen pensando esas cosas, pero antes era una idea más universal. Y estoy hablando de un ejemplo, pero en realidad nuestra mirada, nuestra interpretación del mundo, la forma en la que vivimos nuestra realidad, la vamos construyendo de acuerdo a cómo nos vamos construyendo, que en primera instancia no es una construcción voluntaria y consciente, se va haciendo a través de nuestra interacción con nuestros padres, con nuestros maestros, en la escuela, con la sociedad, etc. Y el problema es que nosotros estamos en un contexto social y cultural neurótico, tóxico, ¿ok? Lo que Wilhelm Reich llamaba la plaga emocional, ¿no? Estamos en un mundo que obviamente tiene una expresión moderna y capitalista, pero que esa plaga emocional ha tenido una expresión a lo largo de siglos y milenios, no es algo nuevo ni moderno. Estamos en un mundo donde hemos crecido, entre muchas otras cosas, sin poder personal, con un complejo de inferioridad muy grande, con una necesidad también muy profunda de ser amadas y amados incondicionalmente y también de poder expresar ese amor con libertad, consciente o inconscientemente. Esto ha sido generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación, y por supuesto que también nos ha tocado a nosotros. Lo que quiero decir, esto lo dije ya de forma un poco más expandida, pero es lo que quise decir en el segundo párrafo. Hay muchas ideas y juicios detrás de cómo vemos el mundo. No es una mirada imparcial. A veces creemos que es eso. Creemos que estamos viendo la realidad y que la realidad es así, pero no es así. Así la estamos viendo. Estas ideas y juicios no siempre son conscientes. No toda tu programación, no toda tu ideología, no todos tus paradigmas los tienes conscientes. No sabes todos los algoritmos, todas las ideas que están detrás de una experiencia cualquiera. Algunas las tendrás conscientes, pero muchas no. Pero bueno, hay muchas ideas y juicios detrás de cómo vemos el mundo y la gran mayoría de estas ideas y juicios nos enajenan de la realidad. ¿Qué significa que nos enajenan de la realidad? Nos alejan de la realidad, nos disocian de la realidad. Y no solo nos disocian de la realidad externa, sino también nos enajenan de nosotros mismos y de nosotras mismas. Nos disociamos internamente y nos alejamos de lo que somos y nos fragmentamos. Nos fragmentamos internamente y eso fragmenta la realidad para nosotros afuera. ¿Ok? No nos damos cuenta. Obviamente todo esto es inconsciente y esa es la parte complicada. ¿Y cuál es el problema de que vivamos en una realidad enajenada, tanto personal como externa? Que esa manera de ver el mundo, esa mirada ordinaria, como yo le llamo, no nos permite crecer, nos detiene y obstaculiza nuestro desarrollo personal. ¿Y eso qué significa? Que usualmente tenemos una vida con menos gozo, con menos sentido, ¿de acuerdo? Menos satisfacción en general y además una vida que en general, no siempre, pero en general crea mayor sufrimiento para nosotros y mayor sufrimiento para los demás, que es algo que nadie quiere, ¿no? En general, el problema es que muchas veces no nos damos cuenta. La mayoría de las veces, yo me he dado cuenta de esto en mi experiencia personal y, digamos, estudiando la historia del mundo y viendo experiencias de otras personas, la mayoría de las veces cuando nosotros hacemos daño o nos hacemos daño, no es porque seamos malas personas, sino por ignorantes, por ignorancia. Muchas veces hacemos daño sin darnos cuenta que estamos haciendo daño. Y ese es el problema de la mirada ordinaria, que nos mete en un alucine personal y colectivo, literalmente un alucine, estamos fantaseando, y esa fantasía es muy peligrosa. Esa fantasía es dañina, nos mete en guerras, nos mete en situaciones familiares innecesarias, en problemas de pareja innecesarios, en amistades
que no son amistades, y en relaciones con nosotros mismos que también nos disminuyen, nos limitan, nos obstaculizan. Aunque nosotros creamos que no es así, la realidad es que la forma en la que vivimos y actuamos en el mundo dice lo contrario, dice que estamos sufriendo, dice que no estamos satisfechos, dice que tenemos ansiedad, estrés, que no pensamos en los demás porque creemos que eso nos va a robar felicidad y comodidad y seguridad y ese tipo de cosas. Y bueno, ese es el resultado final de vivir con la mirada ordinaria. ¿Ok? Y bueno, aquí en la imagen pues pongo un empresario así, puse en una página de imágenes libres, ¿no? Sin copyright, éxito, ¿no? Y me salió esta imagen. Y me dio mucha risa porque yo en esa imagen veo todo menos éxito. Pero esa es la mirada ordinaria del mundo, ¿no? Un empresario que, pues me imagino que tiene un puesto alto o que ya su empresa tiene tantas ganancias que puede construir un edificio así donde puede meter a muchos esclavos trabajando de 8 a 8, ¿no? Y bueno, él con la millonada, no lo sé. Esa es la historia que yo me hice detrás de esa imagen. Pero bueno, esa es la idea del éxito, ¿no? Esa es la mirada ordinaria. Y no tiene nada de malo en sí mismo eso. El problema es que no es satisfactorio al final. No lo es, ¿de acuerdo? Y los caminos espirituales en general, pero particularmente el Tantra, están hechos para crearte una vida libre, gozosa y con sentido, ¿ok? Esa es muchas de la motivación profunda detrás de los caminos de desarrollo. Ahora, ¿cuál es la tónica tántrica? Bueno, ahí les va. La mirada tántrica, que es lo que yo llamo la mirada mágica. Y ahorita van a ver por qué, que es el título de la sesión de hoy. Entonces déjenme leerles estos párrafos y desarrollo. La mirada tántrica básicamente se puede describir con la siguiente idea. Todo es sagrado. Esa es la mirada tántrica. Todo es sagrado, que suena muy fácil y muy bonito. Y tú puedes decir, ay, no, pues eso ya lo sabía. Pero no es ni tan fácil ni tan bonito, al menos al inicio, como creemos que es. ¿Ok? Esto de todo es sagrado es la esencia de la no dualidad. Cuando yo les digo el tantra que estamos estudiando aquí, que yo les estoy compartiendo, que les estoy describiendo, el tantra que vamos a estudiar en el programa de 7 meses es un tantra no dual, me refiero a esta idea. Todo es sagrado. Y abajo desarrollo esa idea un poquito. Todo fenómeno, toda experiencia son una emanación divina, todo lo que ocurre. Y cuando digo todo, es todo, con mayúsculas. No es todo lo que me gusta, todo lo que yo considero bonito, todo lo que es cómodo. No, todo es todo, ¿ok? Y la mirada tántrica es ver toda emanación del universo como una expresión divina de amor, belleza, belleza, todo es bello, todo es una expresión de amor y gozo sin límite. Eso no es tan fácil, ¿eh? Es muy fácil decirlo y estar de acuerdo y entenderlo, pero realmente ver todo lo que ocurre, experimentar todo lo que te sucede como una expresión divina de amor, belleza y gozo sin límite, en términos espirituales, es postdoctorado, ¿eh? O sea, esto es un nivel muy, muy, muy avanzado dentro del camino de desarrollo, pero es básicamente el objetivo que se persigue. Cada expresión del universo, le agrego, cada expresión del universo guarda un sentido profundo. Cada expresión del universo guarda un sentido profundo que puede ser aprovechado por la practicante o por el practicante para nuestro crecimiento personal. Es decir, ahí está la esencia de la mirada mágica. Cuando decimos que todo es una emanación de lo divino y que todo tiene un sentido profundo, significa que tú estás transformando tu mirada y que el universo se vuelve un lugar mágico. Literalmente, un lugar mágico. En un lugar mágico, todo lo que ocurre tiene propósito. Todo lo que ocurre. ¿De acuerdo? Si se cae una hoja, eso tiene un sentido, tiene un propósito. Si vas por la calle caminando y te encuentras un mensaje, eso tiene un sentido, ¿no? Lo de 11-11 y esas cosas, eso es la mirada mágica, pero llevado absolutamente a todo.
los padres que tienes tienen un sentido mágico, el cuerpo que tienes tiene un sentido mágico, las personas que te rodean, el lugar en el que naciste, el clima que te tocó. Si pierdes tu trabajo, ya no solamente es que perdiste tu trabajo, es una expresión mágica el hecho de perder tu trabajo. El problema es que lo veas así, no es que estés de acuerdo, lo entiendas o te parezca interesante o bonito, ¿no? Que pierdas tu trabajo y que esa experiencia de perder tu trabajo y el dolor que implica, porque no significa que no tengas dolor, sino que transformas esa experiencia, ese dolor, ese acontecimiento en algo que te nutre, en algo que te hace crecer porque pierde su sentido ordinario, ¿ok? Pierde, ya no es pierdo mi trabajo, ese es el sentido ordinario. Pierdes tu trabajo y ¿cómo lo ves? Como que pierdes tu trabajo y qué terrible y qué tristeza y qué mala suerte. Pero con la mirada tántrica, eso es un acto mágico. Y ojo, aquí nunca creo ser lo suficientemente enfático. Poder mirar con esta mirada mágica no es que en tu cabeza entiendas lo que estoy diciendo, comunicándote. Es que todo tu cuerpo viva ese acontecimiento como algo mágico. Por eso es avanzado, porque tiene que ser con todo tu ser. Y que además, al verlo de forma mágica, verle un sentido profundo, al ver que es una expresión divina, sagrada del universo, eso te alimenta, eso te nutre, eso te hace crecer en un sentido espiritual. ¿Qué significa en un sentido espiritual? Lo dije al inicio, que abre tu corazón y expande tu conciencia. Que te ayuda a crecer no significa que ahora eres más fuerte o que ahora eres más inteligente y te la sabes mejor o que ahora estás más preparada o preparado para un siguiente trabajo, que todo eso está perfecto, eso está muy bien porque son cualidades que vas desarrollando que te ayudan dentro del mundo ordinario. Pero no necesariamente eso está ligado a un crecimiento personal espiritual. Es cuando sí está ligado a un crecimiento personal espiritual, cuando eso se vuelve, digamos, alimento para tu camino de liberación, cuando eso se vuelve mágico. Y hay niveles, ¿no? Obviamente que ves un atardecer y no es tan difícil verle la magia a un atardecer, pero a lo mejor te enfermas gravemente y ver realmente en esa enfermedad la magia del universo, ver en esa enfermedad que te está haciendo sufrir, que te está limitando, etcétera, etcétera, ver una expresión divina de amor, gozo y belleza sin límite, es la parte complicada, ¿ok? Esa es la parte difícil. Y luego hasta el final de esta diapositiva agrego una idea que es muy tántrica, que es, y todo esto empieza con el cuerpo. O sea, en el Tantra Shaivista no dual, nuestro punto de partida es nuestro cuerpo. ¿Dónde vamos a empezar a aplicar eh, esta visión mágica? En nuestro cuerpo. Hay que ser realistas y nos ubicamos. No lo podemos aplicar con todo el tiempo. ¿Ok? Está bien. Eso es demasiado avanzado. No lo podemos aplicar a lo mejor en las situaciones más dolorosas o más incómodas. No lo podemos aplicar todo el tiempo porque a veces, aunque no sea incómodo o doloroso, la misma realidad ordinaria nos mete en un loop, ¿no? Como en un ciclo inercial y a veces, pues a lo mejor estamos comprando, yo qué sé, la despensa, la comida, y lo estamos viviendo de una forma totalmente ordinaria, ¿no? Estamos ahí en el supermercado y nos estamos creyendo todo el asunto. Es complicado mantenerse en la visión. Como dicen en el Tantra budista, es complicado mantenerse en el mandala. A esta realidad mágica tántrica, en el Tantra budista le llaman el mandala. ¿De acuerdo? Cuando entras al mandala es cuando entras a esta visión no ordinaria y todo se transforma dentro del mandala. Todo es diferente. Eh, entonces, bueno, como es complicado aplicarlo a toda experiencia de nuestra realidad cotidiana, empezamos con lo más inmediato. ¿Qué es lo más inmediato? Nuestro cuerpo. Eso es lo más inmediato. Entonces, en el Tantra Shaivista no dual, comenzamos a aplicar esta visión a través de ciertas técnicas, yo ahorita voy a hablar de eso, con nuestro cuerpo. Y claro, eso es una idea un poco radical, o fue, ahora ya no.
pero fue una idea bastante radical dentro de la espiritualidad oriental y particularmente la espiritualidad en India, porque la mayoría de las tradiciones espirituales de aquellas épocas son tradiciones espirituales de renuncia que rechazan, niegan o ven con aversión al cuerpo y todas sus expresiones. Y de hecho, muchas veces parte de la práctica y parte de la visión es alejarte del cuerpo, dejar de tener contacto con él, no cuidarlo en el sentido de que te permita hacer práctica, pero no más allá de eso. Entonces llega el Tantra con su revolución espiritual, porque el Tantra siempre, no solo hoy en día, con nuestras ideas de lo que es la realidad moderna, sino desde el origen, con las ideas, por ejemplo, tradicionales de la sociedad védica e hinduista, el Tantra siempre entró como un movimiento de contracultura, revolucionario. Dicho de otra forma, en el lenguaje que estamos usando en esta sesión, el Tantra siempre ha sido un espacio en donde se rompe con la mirada ordinaria. Entonces, bueno, ahora yo les hablo del éxito empresarial y de toda esta visión de la realidad moderna que hemos ido heredando en nuestro desarrollo educativo, pero de forma tradicional, por ejemplo, los grupos tántricos se oponían o se oponen al sistema de castas que siempre ha existido en India, ¿no? Mientras en otras escuelas espirituales las enseñanzas más profundas estaba reservada a ciertas castas, a ciertos personajes dentro de las castas en la sociedad india, los brahmines, por ejemplo. En el tantra no dual, en el tantra no dual más radical, se aceptan a todos, y dentro de la comunidad, de la sangha espiritual tántrica, las castas desaparecen. Da igual si eres brahmin o si eres un shudra, que es la casta más baja, aquí todos somos iguales, y el respeto es un respeto a la experiencia y al camino espiritual de cada quien, no en qué familia nació, en qué casta, en qué casa, cuánta opulencia tiene. Y en ese entonces, eso era una idea totalmente radical, muy radical, ¿no? Y con eso también la idea de la pureza y de la impureza y de lo femenino y de lo masculino. Y esa misma tónica rebelde de contracultura puede ser aplicado a nuestra propia mirada ordinaria del mundo, que es diferente a la mirada védica. Sí, el mundo occidental es conservador, el mundo oriental, particularmente el de sur de Asia, India, es más conservador. Y hay niveles, ¿no? Digamos que está el nivel del sur de Asia y luego está el nivel de Medio Oriente, que eso sí ya se vuelan la barda. Pero bueno, al menos dentro de la visión del sur de Asia, hay una visión más conservadora, pero eso no quita que dentro de nuestra propia visión y nuestra forma de vivir, también haya muchas ideas, muchos juicios, muchas interpretaciones de realidad que nos limitan. Y el Tantra es un camino que nos ayuda a romper con ellas, empezando con nuestro cuerpo. Empezando con nuestro cuerpo. Entonces, bueno, la pregunta aquí que hago es, ¿cómo pasamos de la mirada ordinaria a la mirada tántrica? Y respondo, necesitamos una transformación profunda, personal, con la cual ganemos claridad, sabiduría, observación, y recuperemos nuestro poder personal real para, bueno, ahí esa coma no va, para reconocer y expresar nuestro corazón. Con nuestro corazón me refiero a tu verdadera naturaleza, a tu esencia, que en sánscrito, corazón, así con mayúscula, digamos, se dice hridaya y significa la esencia, la verdadera naturaleza. Entonces, desarrollando un poco esta idea, no es suficiente con leer algunos libros espirituales o de tantra, no es suficiente con que entiendas la enseñanza, no es suficiente con que veas la parte limitante e insatisfactoria de la realidad en la que vivimos y en la que vives tú particularmente. Necesitas un proceso de constructivo, yo diría, de transformación profunda que te haga ganar claridad, sabiduría, eso es expandir tu conciencia, ¿de acuerdo? Y eso no es ganar información o ser más erudito o erudita, sino ampliar tu visión de la realidad, tu experiencia de la realidad. Ojo ahí, no solo ampliar lo que piensas de la realidad, sino cómo experimentas tu realidad, y ahí es donde empieza a surgir la magia. Y además de ganar en este proceso muy profundo de transformación, claridad, recuperas tu poder personal real, que en Tantra le llamamos Kundalini, ¿de acuerdo? O Shakti,
¿no? Kundalini Shakti. Tu poder personal real, que no es sentirte el mejor del universo, ¿no? Que en esta sociedad el amor propio es decirte que eres lo máximo. Eso no tiene nada que ver con recuperar tu poder personal real. De hecho, es una expresión de baja autoestima o de no tener poder personal. Necesitar sentirte lo máximo para afirmarte en el mundo o para darte valor, ¿de acuerdo? Que siempre es un juicio comparativo, ¿no? Y cuando tu valor personal está sostenido en una fragmentación, en ignorancia, no es poder verdadero. ¿De acuerdo? Digamos que si tu poder personal es real, es irrelevante si eres lo máximo o no eres lo máximo. Eso no te va a dar afirmación y ese es poder real. Es irrelevante si tienes un puesto alto en algún lugar o eres un vagabundo o una vaga debajo de un puente vendiendo pulseritas. Si tu poder personal es real, en cualquiera de esas situaciones, tú estás afirmada y tú estás afirmado. ¿Por qué? Porque te afirmas a través de tu corazón, no a través de las circunstancias impermanentes relativas de tu experiencia. ¿Ok? Cuando tu afirmación, cuando tu valor está sostenido en las circunstancias impermanentes y relativas, tu poder personal también va a ser circunstancial, va a estar condicionado en las circunstancias y también va a ser relativo. ¿De acuerdo? Y un poder personal que se sostiene en algo relativo y circunstancial es un poder personal muy frágil. ¿Ok? Si es un poder personal que se sostiene en cuánto dinero tienes o en los títulos que has obtenido o en el cuerpo bello que tienes o en los likes o en yo qué sé cuántas cosas usamos para afirmarnos, ese poder se va a diluir. Tienes que cultivar como una plantita, desarrollar un poder que sea incondicional. Y el único poder incondicional que puedes desarrollar es el que está sostenido por reconocer tu verdadera naturaleza, tu esencia, tu corazón. Y el poder personal no solo es reconocerlo, sino expresarlo. Y es muy difícil en este mundo poder expresar tu verdadera esencia, porque estamos en un mundo que para ser aceptados por la comunidad, por el colectivo, tenemos que traicionarnos. Entonces, por eso se necesita poder personal, porque en muchos aspectos de la experiencia humana y de tu condición humana, tienes que romper con lo que el colectivo te está exigiendo por el hecho de que eso que te está exigiendo implica que te autotraiciones. Y no es fácil ir en contra de las masas, ¿ok? No es nada fácil. Y con las masas no me refiero a la humanidad, me refiero a tu familia, papi, mami, ¿no? O sea, ¿qué tan difícil luego es estudiar algo que papi y mami no aprueban? Eso, para poder hacerlo, que no tiene nada que ver con ellos, digamos, o que tengas una mala onda con ellos, sino con las ganas de desarrollarte, se requiere poder personal o escoger una persona más allá de los cánones que te han enseñado y una persona con la que puedas crecer o tener una vida que a lo mejor desde afuera no se puede etiquetar colectivamente como exitosa, pero es satisfactoria de fondo y poder lidiar con todo eso requiere de poder personal. Poder escuchar tu corazón y poder expresarlo requiere de poder personal y, por supuesto, de sabiduría. Y son las dos cosas que se desarrollan en el camino tántrico. Eso es lo que nos ayuda a transformar nuestra mirada ordinaria a la mirada tántrica, que es una mirada determinada, es una mirada mágica, es una mirada profunda y de transformación. De hecho, a veces a esa mirada le llaman la mirada de transfiguración y ese término no solo se usa dentro del tantra, sino también dentro del misticismo cristiano. Muchas de las pinturas eclesiásticas, digamos, que se han hecho para la iglesia, cristianas, católicas, sobre todo antiguas, obviamente, tienen este elemento en los santos, en Jesús, en ciertos personajes, y una mirada muy especial que puedes encontrar también esa mirada en ciertas iconografías hinduistas y tántricas particularmente. A esa mirada que es como ojos entrecerrados, así, es muy particular, le llaman la mirada de transfiguración, de transformación, que es la mirada mágica, ¿no? ¿Por qué? Porque transforma la cotidianidad, transforma las cosas que te han enseñado cómo son en algo diferente, en algo sagrado, en algo infinito, digamos, y empiezas con tu cuerpo, empiezas contigo. En Tantra, tu cuerpo no solo es tu cuerpo es tu templo de transformación y no en un sentido superficial que no está mal, en el que mucha gente dice, mi cuerpo es mi templo espiritual,
y por eso como lechuguita, y por eso duermo bien, y por eso lo cuido. Eso está muy bien, pero cuando decimos que es tu templo de transformación, no solo es que cuides tu cuerpo en el sentido de que tenga más salud, sino que lo desarrollas, ¿de acuerdo? Lo transmutas alquímicamente, sobre todo a nivel energético, para que se vuelva en un vaso de transformación, es decir, para que tengas mayor capacidad de contacto con la realidad, abras tu corazón y mayor capacidad de experimentar la realidad, que es expansión de la conciencia. Dicho todo esto, se podrán dar cuenta lo alejado que es la visión tántrica, el objetivo tántrico, de las muchas expresiones del neotantra. ¿Ok? El abismo que hay entre todo esto que yo les estoy compartiendo ahora y aprender 2, 3 respiraciones y pasos para hacer masajes eróticos, ¿ok? Que no tienen nada de malo, pero cuando tú etiquetas al tantra como solo eso, te pierdes de todo esto. Y el problema de perderte todo esto es que estás perdiendo herramientas y un espacio que puede o no ser para ti, pero que si es para ti, te puede ayudar a crecer, te puede ayudar a transformarte, te puede ayudar a desarrollarte espiritualmente. Y bueno, y ese es el camino del Tantra, muy resumido. O sea, imagínense que el seminario, el diplomado que vamos a compartir en San Luis Potosí en diciembre es de 7 meses y es un seminario de introducción al Tantra. No es de maestros de Tantra, ni para que seas experta y experto en Tantra, es de introducción. Entonces, si la introducción se va a dar en 8 meses, se podrán dar cuenta que en 1 hora es la introducción de la introducción de la introducción de la introducción. Y bueno, eso es importante entenderlo porque tenemos esta tendencia en la espiritualidad moderna de trivializar y banalizar el proceso formativo dentro de la espiritualidad en general, ¿no? La meditación o el yoga, particularmente el tantra, creyendo que te puedes volver experto en estos procesos en 200 horas esparcidas en 2 semanas, 5 meses, 1 año, lo que sea. Pero digamos que no, claro que aprendes y te forma, pero no es un aprendizaje profundo, ni te vuelves experta y experto en lo que sea que aprendas en 200 horas, y no solo en la espiritualidad, sino en cualquier cosa, ¿no? Yo no conozco a ninguna doctora, a ningún arquitecto, a ningún biólogo, a ningún actor, a ninguna escritora que diga, yo me volví arquitecto en 200 horas de arquitectura, o yo aprendí derecho en 300 horas de derecho. Mínimo son años, ¿no? Para ser profesional. Y en el camino espiritual usualmente son décadas. Entonces, eso lo digo para que alcancen a vislumbrar la profundidad de lo que esto puede ser. De lo que esto puede ser. Esto es nada más, digamos que hay un palacio y los estoy invitando a que vean por el cerrojo de la puerta del palacio. Por el cerrojo nada más, por ese cachito. Ya muy diferente es que abran la puerta y que te metas al palacio a vivir. Eso ya es otro nivel, ¿de acuerdo? Pero esta es la introducción, un poco para quitar confusiones, para tener una visión un poco más clara a nivel panorámico, a nivel general. Pero bueno, básicamente de eso se trata y obviamente que dentro del Tantra hay técnicas, hay herramientas, tanto teóricas como más o menos lo que les estoy mencionando, y prácticas que te ayudan a hacer esta transformación de la que hablé hace unos minutos, esta transformación que te ayuda a generar más claridad, sabiduría y que te ayuda a recuperar tu poder personal, a abrir tu corazón. Esas prácticas, como en todo camino espiritual, tienen que ser exploradas a lo largo de los años, de las décadas. Muy bien, pues gracias. Ahora quisiera dar un pequeño espacio para preguntas, si es que las hay, antes de irnos. Déjenme ver, creo que aquí les pasaron el libro, muchas gracias. Pero bueno, antes de irnos, ahí están mis coordenadas, Facebook, Instagram, etcétera, por si me quieren contactar, para lo que sea. Antes de irnos esta noche, ¿alguna pregunta que tengan de todo lo que mencioné o les platiqué? ¿Se entiende un poco al final de qué se trata esta mirada mágica o no se entiende nada?
¿Alguna cosa que quieran agregar o decir antes de irnos? ¿O todo claro como el agua de Xochimilco? Espero que no sea como el agua de Xochimilco porque está muy mugrosa. Preguntas a la una. Por ahí yo creo que también. Sí, adelante. Oye, Gibran, a la hora de poner la experiencia y vivirla al máximo desde el corazón, claro, ¿qué papel está jugando la mente ahí? Se tiene que afinar hacia eso en toda la experiencia. Es lo que yo entiendo, ¿no? Pero no sé, no me queda claro como la mente. Bueno, sí. Sí, es como afinarse al corazón, ¿no? Yo entiendo que vivir la experiencia desde el centro del corazón, desde ahí experimentar la mente, ¿no? La profundidad de la mente. Pues esa es buena pregunta, Kim. ¿Sí? Porque usualmente caemos en dos extremos. Si puedes por ahí poner silenciarte, porque Perdón. escucho, no te preocupes, gracias, escucho cosas y me distraigo. Usualmente caemos en los dos extremos. Por un lado, en el mundo occidental le hemos dado demasiado poder o énfasis a la parte mental. Demasiado. Tanto que hemos llegado a desconectarnos totalmente de nuestro cuerpo. Tanto que desconfiamos de nuestro cuerpo y más bien seguimos lo que nuestra mente nos diga. Y muchas veces eso nos hace caer en confusiones y contradicciones muy profundas, como por ejemplo, podemos confundir el miedo con amor porque estamos sintiendo miedo, pero nuestra mente nos dice que es amor. Y eso pasa muchísimas veces. Pero por otro lado, y este es el pendulazo que siempre ocurre en las experiencias neuróticas, muchas veces en estos espacios como de espiritualidad, de nueva era, etcétera, a veces parece que te invitan a que apagues tu mente, a veces hasta así te lo dicen, que no uses tu mente y que solo uses tu cuerpo. Y cuando te dicen escucha tu corazón, parece que te está diciendo solamente escucha tu cuerpo. Desde la visión tántrica, desde la visión espiritual del tantra, cualquiera de estos dos extremos es limitante. Cualquiera de estos dos extremos te aleja de la realidad. Y de hecho, en el lenguaje sánscrito tú te puedes dar cuenta de eso. Chitta, que significa tanto corazón como mente, se refiere tanto a las experiencias corporales emocionales, chitta corazón como el corazón emocional, no como hridaya, como los pensamientos, ¿no? Por ejemplo, los chitta vrittis, que muchas veces se traduce como movimientos mentales, también se podría entender como movimientos emocionales, porque en Oriente en general, no solo en Tantra, los fenómenos mentales y los fenómenos emocionales están conectados. Siempre hay un pensamiento detrás de una emoción y siempre hay una emoción detrás de un pensamiento, consciente o inconscientemente, lo sepamos o no. Entonces, la idea de vivir las cosas al máximo es integrar todos tus niveles de experiencia, el corporal, el mental, el espiritual, ¿de acuerdo? Digamos que a nivel psicoterapéutico corporal se dice vivir desde la cabeza, toda experiencia desde la cabeza hasta los pies. Entonces, aquí escuchar tu corazón no se trata de apagar tu mente, se trata de usar tu mente e integrar tu cuerpo, las dos cosas al mismo tiempo, y encontrar un punto de equilibrio en donde la experiencia pueda ser alimentada desde los dos niveles, desde la cabeza y el corazón. Y si nos vamos más profundo, también la pelvis, los genitales y los pies, el arraigo, lo primitivo, la sexualidad, el deseo, la apertura, el contacto, el amor incondicional y la mente, que la mente tiene dos lados, tiene una parte y los dos lados pueden ser sanos y tienen su función. El lado analítico, racional, inteligente, que hace interpretaciones, que etiqueta, que categoriza, nada de eso está mal. Lo que está mal o que lo que es insano es sobreenfatizar o exagerar ese aspecto y querer vivir todo desde ahí. Y claro, tenemos otro aspecto de la mente que es la parte creativa, intuitiva, subjetiva, etcétera, etcétera. Vivir con totalidad
desde el corazón es exactamente eso, vivir con totalidad. Es decir, vivir con todos los aspectos de tu experiencia humana, los fenómenos o las experiencias que están surgiendo, no solo con un elemento. Y digamos que parte del camino tántrico es aprender a hacer esa integración. Ok, ¿alguna otra pregunta con respecto a lo que se dijo hoy, a la enseñanza? A lo que se habló del Tantra. Preguntas a la una. Yo, Gibran, Sí, adelante. una pregunta, ¿pudiera ser, o qué nos sugieres, a lo mejor, o me sugieres a quienes vamos iniciando en esto, que andamos desde la inconsciencia, ¿no? Y desde el deseo de complacer quizá las masas o encajar en esas expectativas. ¿Cuál sería como así como literalmente el primer paso quizá para iniciar un camino tántrico con esta mirada mágica, desde tu experiencia? El primer paso siempre es reconocer tu condición actual. Es decir, el primer paso es ver la mirada ordinaria, o sea, reconocer cómo estás viviendo, ¿de acuerdo? Y desde ahí empiezas la transformación, porque es muy difícil liberarte si no sabes de qué te tienes que liberar. Es muy difícil transformar lo que no ves. Entonces, dicho, por ejemplo, en un caso muy específico, no es posible transformar tu vanidad si no sabes que eres vanidosa. ¿Estás de acuerdo? Si en tu consciente tú dices, no, es que yo no soy vanidosa, pues esa parte de ti nunca va a ser transformada, nunca va a ser sanada. Entonces, obviamente el camino tántrico se trata de ir disolviendo las ataduras, ir disolviendo los obstáculos. El primer paso para disolver los obstáculos es ver los obstáculos. Usualmente esa es la parte más complicada del camino porque es doloroso verlo. Es doloroso ver quién eres, es doloroso ver en dónde estás parada, dónde estás parado. Es doloroso reconocer el tipo de vida que estás llevando. Es doloroso reconocer cómo te estás llevando con las personas que están cerca de ti, son tus relaciones interpersonales. Es doloroso, porque muchas cosas que tienes que reconocer en ese primer parte del camino son parte de tu sombra, es decir, es parte de lo que no aceptas de ti misma y de ti mismo. Pero es necesario para la crisis curativa. Una vez que reconoces quién eres y cómo vives y cómo estás, tu condición, que es un proceso que puedes ir llevando a cabo a través de muchas herramientas, ¿no? Psicoterapia, una buena guía o un buen guía espiritual, práctica formal, etcétera, etcétera. Una vez que reconoces eso, entonces empieza el trabajo de transformarlo. Pero el primer paso es reconocer quién eres a nivel relativo, qué persona es la que está aquí parada. Y no hay que cometer el error, el acto ingenuo de pensar que ya sabes quién eres. Sobre todo si no te has metido a un proceso profundo de autoconocimiento. Como alguna vez, les cuento esta anécdota, yo estaba en un taller de psicoterapia y tantra, etcétera, y la terapia era grupal, y uno de los ejercicios era en grupos, en equipos, decir cada quien en el equipo cuál era el peor rasgo neurótico que uno tiene. Yo en ese momento, afortunadamente, estaba en una crisis personal muy intensa, entonces tenía muy claro cuál era mi neurosis, ¿no? Y pues me solté ahí mi autoimportancia, que soy falso, bla, 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 ahí, ¿no? Y luego, a ver, ¿quién sigue, no? La otra persona, una señora que dice, mi peor rasgo neurótico es que soy distraída. Y honestamente me dio mucha ternura, porque yo dije, señora, desde 20 kilómetros se nota que está bien loca, ¿no? ¿Cómo puede decir que su peor rasgo neurótico es que es distraída? ¿No? Pero bueno, no hay que cometer el error de creer, sobre todo cuando no hay un proceso profundo de transformación, que te conoces. Entonces, ese es el primer paso. Voy a conocerme, voy a ver quién soy, cómo es mi vida, hasta sus últimas consecuencias. Hasta sus últimas consecuencias. Y eso es muy importante porque se requiere mucha valentía y un compromiso muy grande para hacer ese viaje. A nivel simbólico, en nuestra cultura, es ese viaje de autoconocimiento a las sombras, a lo oscuro, lo hemos representado a través de muchas historias, como Pinocho, ¿no? Que es cuando se mete a la ballena a rescatar a Gepetto, o en El Señor de los Anillos, cuando Gandalf se tira al abismo con el Balrog, con el monstruo, ¿no? Y así hay muchas historias, ¿no? De personajes en Star Wars, cuando Luke Skywalker se mete a la cueva
en su entrenamiento Jedi, ¿no? Y ese es el primer paso. No hay manera de liberarte lo que no reconoces. Entonces, por ahí hay que empezar y ni modo, es muy incómodo. Pero después, eso tiene sus frutos, eso paga. No es que en el camino espiritual seamos masoquistas. Cuando tú ya te conoces y empiezas a transformarte, tu vida empieza a ser realmente más gozosa y más satisfactoria a un nivel que probablemente nunca habías imaginado. Pero antes tienes que pasar por esta cueva, digamos, por esta ballena, por este proceso intenso de autoconocimiento que no es fácil. Muy bien, pues, a ver, Carolina Herrera pregunta, ¿cómo saber si la visión de mí es errónea? Bueno, esa pregunta es importante y hay varios elementos que tú puedes usar para saber si es errónea o no es errónea. El primero es ayuda. Usa ayuda para saber si es errónea o no. Y la ayuda puede venir de muchas formas. Obviamente tú tienes que escoger sabiamente esa ayuda. No cualquier persona te puede ayudar. Pueden ser personas que te aman, que están cerca de ti, ¿no? Escucharlos y verlos, y muchas veces ahí te das cuenta. Por ejemplo, uno de los trabajos más fuertes de pareja es que tu pareja muchas veces es tu espejo sagrado. Y ahí puedes reconocer algunos aspectos tuyos que tal vez no habías visto, ¿no? Que eran errados, o tus padres, o tus hijos, la gente más cercana. Luego, hay otras personas que te ayudan de una forma más imparcialmente, ¿no? Porque esta gente tiene sus apegos contigo y etcétera, su karma. ¿Como quién te puede ayudar? Como una o un buen terapeuta, que ahí está la parte difícil, ¿no? Hay muchos malos terapeutas, pero si tú te encuentras una buena psicoterapeuta, un buen psicoterapeuta, eso te puede ayudar a verte, ¿no? Bien, y ver si lo que tú sabías o no sabías era correcto o no correcto. Otro es lo que a veces en el mundo tibetano le llaman un maestro, un amigo espiritual, que el amigo espiritual se puede entender como una maestra o un maestro espiritual que te va guiando. Es bueno tener una guía espiritual, pero tienes que escogerlo con sabiduría, porque hay personas que no son guías espirituales, sino más bien están buscando ganancias secundarias y tú te acercas y es lo mismo. Entonces tiene que haber una relación honesta en ese sentido de crecimiento. Y claro, la ayuda es por un lado, y por otro lado, esa es la parte complicada, sobre todo al inicio, es confiar en tu experiencia. Verte y tratar de ser honesta contigo misma y confiar en eso. Obviamente que esa parte es delicada, porque si no has crecido, esa mirada no va a ser lo suficientemente clara y madura. Esta idea de que tú eres tu propio maestro o tu propia maestra está bien, pero hay que ser muy realistas. Es muy ingenuo pensar que desde el inicio de tu proceso espiritual tú puedes ser tu propia maestra o tu propio maestro, porque eso significa que no te conoces. Digamos que si tú tienes muchas limitaciones y tienes muchos condicionamientos y tienes muchos programas inconscientes corriendo, ¿cómo es posible que una persona así te va a poder guiar? Primero tienes que hacer un poco de limpieza, un poco de sanación, un poco de purificación, un poco de abrir tus ojos y entonces sí te puedes guiar. Y claro, una buena ayuda, es decir, un buen maestro, una buena maestra espiritual, siempre te va a llevar a que al final tú seas tu propia guía y tu propio guía. Es decir, que en algún momento de tu proceso dejes de necesitar a alguien. Si un maestro espiritual o una maestra te va guiando de tal forma de que siempre dependas de esa persona, corre. ¿Okay? Un verdadero maestro te tiene que llevar a la autonomía, a la libertad, a que tú puedas ser totalmente independiente en tu camino espiritual. Pero es muy ingenuo creer que desde el inicio puedes ser independiente. Esta idea de que tú eres tu maestra y tú eres tu maestro muy romantizado puede llevar a muchas confusiones y es peligrosa también. Es como decirle a un niño, literalmente, pero en la espiritualidad, pues ahora tú encárgate de ti mismo y de ti misma, ¿no? No necesitas a tus padres, ¿no? A un niño de 5 años, ahora tú vas a dirigir tu vida. Se va a matar, probablemente, ¿no? Necesita de la ayuda de sus padres, por más que es bueno cultivar la autonomía y la independencia en los niños, pero hasta cierta edad son bastante dependientes, y mientras más chiquitos, más dependientes. En el camino espiritual es similar, al inicio necesitamos ayuda. Es muy ingenuo creer que es suficiente con nosotras y con nosotros para crecer cuando tenemos todas estas limitaciones y condicionamientos. Eso sí, tiene que llegar un momento en tu proceso en el que tú puedas sostenerte con tus propios piecitos, pero requieres madurar y crecer en ese camino. Entonces, es una combinación de todo esto, ¿no? Ayuda,
y tu criterio personal. Una cosa va bajando y la otra va creciendo de acuerdo a cómo vas creciendo. Al inicio necesitas mucha ayuda y tú te guías con tu experiencia, pero no tanto, y vas creciendo y la cosa va cambiando y llega un momento en que ya no necesitas tanta ayuda. Siempre es bueno tener ayuda, pero hay un momento que ya no necesitas tanta ayuda y puedes confiar totalmente en tu propio criterio, porque ya creciste. Como dice mi maestro de Tantra, cuando era niño, comía como niño, como adulto, como adulto. ¿Quieres comer como adulta o como adulto en la espiritualidad? Tienes que madurar. Tienes que madurar. ¿No? Porque en una de esas tú crees que eres tu propio gurú y empiezas a hacer tu secta y empiezas a decir que todos se suiciden y suicidios masivos, y eso puede pasar. La megalomanía en la espiritualidad viene de creer que no necesitas ayuda, ¿no? De creerte que ya estás en el quinto cielo y que hay gente que siente una brisa y piensa que es la corte celestial que ha bajado y que la ha escogido o lo ha escogido como el nuevo Mesías. Y el problema de que suceda eso es que no tienen una ayuda espiritual más madura que le dé tape y le diga, no es así. A veces necesitamos maestros que nos digan eso, ¿ok? Pero se madura y ya no es tan necesario. Entonces, por ahí va, no es tan fácil, pero pues así es la vida y así es crecer con todo, no solo en la espiritualidad, ¿no? En todo, saber si es cierto o no cierto, no es tan definitivo o tan fácil o tan claro como a uno no le gustaría, ¿no? Que fuera. Pero bueno, por ahí va la respuesta que yo tengo por ahora. Elizabeth, cuando empiezas a vivir en conciencia, la magia se desarrolla y se manifiesta. Claro, solamente hay que desarrollar esa conciencia. Ese es el detalle, ¿no? Que es mucho más fácil pensarlo y decirlo que sentirlo y vivirlo. Entonces hay que ser realistas y hay que ubicarnos. Eso es parte del primer paso en el camino espiritual. Y a partir de ahí la cosa se va dando de una forma más segura, ¿no? Más buena. En fin, cualquier cosa nos pueden contactar en los diferentes espacios que ahí les hemos compartido. Fue un placer compartir esta sesión y esta clase con ustedes. Muchas gracias a todas y a todos. A Pablo, cualquier duda que haya quedado en el tintero, me pueden contactar por las diferentes redes. Por mi cuenta es todo. Muchas gracias. Les quiero. Pablo, ¿quieres decir algo antes de despedirnos y de irnos, cerrar esta sesión? Pues solo agradecerte, Gibran, por esta plática tan interesante. Creo que ya eso le da un contexto a la gente, ¿no? De qué es lo que vamos a ver y ya van sobre pues, un temario más seguro, ¿no? Sin esa confusión de si es el neotantra o si es el tantra clásico, ¿no? Entonces te agradezco. Cualquier duda de los asistentes, ahí puse los datos de contacto, también puse un enlace para que puedan descargar el folleto con la información. Y pues estamos aquí para ayudarles con cualquier duda y pues nos vemos en diciembre. Comenzamos el 10 de diciembre y pues estamos atentos ahí a quien tenga cualquier duda. Gracias, Gibran. Gracias a todos por asistir. Fuimos alrededor de 54 en el punto máximo. Pues gracias a todos por darse este tiempo de escuchar a Gibran y que descanse. Descansen, buena noche. Chao, chao. Gracias. 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 Por cierto, si alguien quiere ver la plática después, esta plática la vamos a subir a la página de Solaris Centro de Yoga, para que sepan ahí. Buenas noches. Gracias.